Hola a todos, soy Diego Salazar y bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar sobre el ego, el famoso ego. ¿Qué es? Yo tengo ego, tú tienes ego. Y antes de responder, todos tenemos ego, porque he escuchado muchas veces cuando hablamos de esto que muchas personas se adelantan, se apuran a decir, todos tenemos ego. No importa si todos tienen o no tienen ego. Pregúntatelo a ti mismo, porque es peligroso dar por hecho que todos tenemos ego. Entonces es una manera de camuflar o justificar el cómo somos. Porque todos son así, entonces yo también debo ser así. ¿O cuál es el problema que yo sea así? Entonces, antes de recurrir nuevamente al ego, escondiéndose y camuflándose en la multitud, pregúntate a ti mismo, ¿tengo ego? Antes de decir todos tenemos, porque es otra manera de justificarse el propio ego. Entonces, ¿qué es el ego? ¿Se han hecho esta pregunta alguna vez? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo encuentro? ¿Está dentro mío? ¿Está afuera? ¿Qué es el ego? Hay que destruirlo, eliminarlo. Todos quieren eliminar al ego y nadie le pregunta cómo está, qué te sucede, qué te pasa, como dicen los memes. Todos quieren destruirlo, eliminarlo sin preguntar por qué existes, por qué estás. Entonces, ¿qué es? Aquí tengo anotadas algunas características del ego. Vamos a pasar a leerla. El ser egoísta, la soberbia, el orgullo, la vergüenza. La vergüenza es del ego, recuerden. El no aceptar, el control, la terquedad, el complejo de superioridad, el minimizar al otro, la búsqueda de aprobación. La búsqueda de aprobación externa, llamar constantemente la atención, la necesidad de tener siempre la razón o que nos den la razón, el querer imponerse sobre los demás, la competencia no para crecer uno mismo, no el competir para superarse a sí mismo, más bien para querer siempre imponerse hacia los demás. El ego como guardián de la tercera dimensión, el encargado de la supervivencia. Esta es una pequeña lista para que puedan ir reconociendo qué es. Y a partir de esto observarse a sí mismo. ¿Tienes estas cosas? Todos tenemos estas cosas. No importa nuevamente si todos las tienen. ¿Tú tienes estas cosas? ¿Eres egoísta, soberbio, orgulloso, controlador, terco, terca? Entonces, ¿qué sucede cuando decimos sí tengo ego? ¿Qué pasa? ¿Nos da vergüenza decirlo? ¿Nos debe dar vergüenza aceptarlo? Muchas personas dicen, quiero eliminarlo, me di cuenta y quiero este ego del carajo, quiero sacármelo encima. Sin ponerse a pensar, ¿a quién le molesta? ¿No es a tu propio ego que se molesta de su ego? Ok. ¿Qué hacemos una vez que hemos reconocido qué es el ego? Todo esto. Estas son las características. No podemos querer sanar, quitarnos, eliminar a algo que no hemos identificado. Entonces el primer paso es mirarse, observarse. Observar qué es, reconocer, identificar. Entonces tenemos
algo con qué tratar, tenemos material de observación. Ok, ya sabemos qué es. Estas son las características que hemos dicho: ser egoísta, soberbio, orgullo, vergüenza, el no aceptar, el control, la terquedad, el complejo de superioridad, el minimizar al otro, tener siempre las razones, llamar la atención, la búsqueda constante de aprobación. Sí, ok. Una vez que tenemos esto, decimos, ok, creo que me voy identificando con ciertas cosas de las características del ego. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hay que destruirlo, eliminarlo? Yo los invito a comprenderlo, en primer lugar. ¿Sí? Porque ¿quién es el que quiere eliminar? ¿Quién es el que quiere destruir? ¿No es el propio ego el que quiere hacer esto? ¿Que piensa en términos de destrucción, de eliminar? Entonces vamos a comprenderlo. Vamos a observar al ego como una oportunidad de crecimiento. Miren al propio ego como una oportunidad de crecimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos una oportunidad de ver dónde se origina estos temas. Entonces la siguiente pregunta es: ¿dónde hemos aprendido a actuar así? ¿Actuar o reaccionar así? Cuando nos hacemos esta pregunta de ¿dónde hemos aprendido? Hay dos fuentes bases. Una es familiar y otra es en el camino. Cuando tenemos miedo, un trauma, una manera de ser, una personalidad, un ego, tenemos que entender que este accionar, este reaccionar o este actuar o este interactuar tiene como base, como raíz, dos vías principales. Una es de familia, es heredada, significa de casa, aprendido del seno familiar, ¿sí? De cuando éramos niños, de nuestros padres, hermanos, tíos, abuelos, que hemos aprendido una manera de ser por imitación, porque el niño, cuando es niño, imita, aprende por absorción, no por una dirección consciente de quiero aprender esto no me sirve, esto sí. No es consciente, es por absorción subconsciente. Esa es una vía, se llama por configuración familiar, de familia, heredado de familia. Y la otra es aprendido en el camino, que es la propia experiencia, el propio camino. Es decir, por nuestros amigos, por nuestras parejas, por nuestros profesores, universidades, sociedades, vínculos, ¿sí? Por nuestro propio camino. Una característica también del ego es echar la culpa. Siempre echamos la culpa a nuestros padres, a nuestras padres, madres, hermanos, tíos, abuelos. Que es otra manera de no hacerse cargo y ver que también tú pudiste haberlo recogido en el camino y por eso eres así. Pero antes de identificar, más bien reconocer y aceptar esa carga o para no sentir culpa de que tú mismo creciste y te forjaste en el camino propio y terminaste siendo como eres, es más fácil echar la culpa al sistema familiar. No es que mi papá, no es que mi mamá, mis abuelos, es que el ambiente. Antes de decir, no, la verdad es que aprendí a ser así por mis propios medios, ¿sí? Entonces hay esas dos vías, esas dos raíces, esas dos bases que tenemos que preguntarnos a la hora de ¿dónde he aprendido a ser así? ¿Heredado de familia o aprendido en el camino? Entonces van a entender la raíz de por qué son como son, por qué son soberbios, por qué son egoístas, por qué son orgullosos, por qué tienen vergüenza.
¿Quién les ha enseñado eso? Porque a partir de ciertas experiencias que se va desarrollando el ego. Hoy hablamos del desarrollo del ego. Quizás en otra ocasión hablemos del nacimiento, del origen del mismo. ¿Cuándo nace? Entonces, muy bien. ¿Qué es el ego? Todas estas cosas que hemos dicho. ¿Nos reconocemos con esas características? Ok. ¿Tenemos que sentir vergüenza? No, está bien. Está bien el identificar. Ok, creo que tengo estas cosas. Ok. ¿Qué sigue? Mirarlo como una oportunidad de crecimiento. A partir del ego, descubren que tienen material de estudio, de trabajo en sí mismo. Entonces pueden ver incluso al mismo ego como un hilo conductor del autoconocimiento. Antes de querer eliminarlo, destruirlo, quitárselo de encima, decir, qué interesante, ¿por qué soy así? ¿Dónde aprendí a hacer eso? ¿Dónde aprendí a hacerlo? ¿Quién me enseñó a ser así? ¿Es de familia? ¿Es heredado? ¿O lo aprendí en el camino? ¿O porque una vez me estafaron, entonces a la próxima no quise, entonces tuve que desarrollar una personalidad? ¿O porque me traicionó esta pareja, entonces a la próxima tuve que ser más firme, más duro, más vengativo, más resentido? Entonces aprendemos si es heredado o lo recogimos en el camino. Esta es la vía de la comprensión, de comprender, del autoconocimiento, tomar el ego como una oportunidad de crecimiento. Entonces hay compasión al mirar, no juicio. ¿Sí? Mirarse, identificarse con ego no es pegarse, no es azotarse, no es por cargar con culpa, victimizarse, porque es otra manera de ego, la víctima misma. El ser víctima es otra manera del ego, el ego que se muestra pobre o débil. Entonces, esta es la vía de comprenderlo, de tenerle compasión, de mirarlo, de observarlo y aprender de él. ¿Sí? Antes que destruirlo o eliminarlo. Esta es la vía de la comprensión como medio hacia el autoconocimiento. Muy bien. Si quieren comentar algo, ya saben, lo pueden dejar debajo en los comentarios. Si tienen preguntas sobre el tema, también lo pueden comentar y en otros videos podemos responder esas mismas preguntas. Hasta aquí lo dejamos, el tema del ego, que es la característica del mismo, cómo observarlo, cómo abordarlo y cómo empezar a trabajárselo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.